Bendiciones a todos los hermanos que están en esta gloriosa casa del Señor. Le quiero agradecer principalmente a los pastores. Me siento muy honrada porque yo los sigo desde muchos años en la radio y son de gran bendición. Y veo una congregación muy bendecida, así a simple vista. Me dijeron los vecinos que es una iglesia muy bendecida, o sea, que buen testimonio tiene la iglesia. Qué bueno venir a un lugar así. Y estamos en el espíritu porque la jovencita que pasó habló de Mateo 24 y dijo que hay que estar preparados espiritualmente, y el hermano que pasó a compartir dijo en Hechos 20:24 que tenemos que terminar con gozo la carrera. Entonces el mensaje que me ministró el Señor, que no lo di en la radio porque es un mensaje para iglesia, dice los dos frutos principales del Espíritu. Nosotros sabemos cuáles son en Gálatas 5:22, dice, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y en esta noche vamos a hacer hincapié en dos principales frutos del Espíritu, el gozo y la paz. ¿Qué está faltando en estos tiempos en el cuerpo de Cristo, en la sociedad en general? No hay paz, no hay paz. Estamos viviendo tiempos controversiales, la situación está muy mal, y nosotros vemos en la radio la gente que llama, que se comunica, que tiene problemas en la familia, problemas con la esposa, y nosotros decimos, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Nos está diciendo que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Entonces, ¿por qué hay cristianos que viven sin paz y viven sin gozo? Hay una cosa que nosotros tenemos que saber, que cuando se revela la palabra de Dios vamos a poder proyectarla a nuestra vida. Si yo leo la palabra, pero no tengo la revelación del Espíritu Santo, no la voy a poder aplicar. ¿Por qué? Porque nuestra vida acá va a estar llena de problemas, sean jóvenes, mayores, casados, ancianos. La vida del cristiano siempre va a tener controversia. Es cuando uno se pone en los caminos del Señor, muchos no lo dicen, pero yo lo tengo que decir, va a haber prueba. Y la pregunta ¿es comprensible que un cristiano pase por este afán de los problemas económica y social? ¿Puede un cristiano estar afanado con la sociedad como está? No, porque el Señor nos dejó promesas y la palabra que es infalible. Entonces, cuando yo tengo promesas acá, la palabra de Dios me está diciendo que no. No podemos dejar que la falta de paz y la ausencia de gozo nos saque del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Hay otra cosa, que si uno no sabe dónde está parado con Dios, cualquier cosa que nos pase nos va a sacar de la iglesia y del camino de Dios. Por eso hay que saber en dónde estoy yo parado con Dios, dónde estoy parada. Primero empecemos por la base. Entonces, vamos a ver qué dice, la palabra de Dios nos dice que Dios no ha terminado con nosotros. Entonces, si la Biblia me dice que Dios no ha terminado con nosotros, no podemos dejar que la situación que estoy viviendo yo termine con mi vida y termine con mi propósito. Jeremías 18:4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió e hizo de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. O sea, acá estamos viendo que el Señor en algún momento nos va a tener que volver a hacer, va a quebrar. Hay dos cosas que pasan delante de la presencia de Dios. O nosotros nos inclinamos ante Dios, o yo me pongo soberbio con Dios y el Señor va a tener que romper. Y cuando el Señor rompe, ese es el proceso que nos va a llevar el Señor. ¿Por qué el Señor quiere romper? Porque hay aspectos de nuestro carácter, de nuestra vida, que el Señor no le agrada en su presencia. Hay cosas, y bueno, Dios es soberano y nosotros nos pusimos en sus manos, y Él va a hacer como buen alfarero lo que tenga que hacer con nosotros. Entonces, ¿por qué no tenemos paz? Es la pregunta.
¿Qué es lo que está queriendo hacer el Señor con aquel que no tiene paz? Quizás ustedes tengan paz, pero conozcan gente que no tiene paz, que tiene problemas en su casa, que tiene problemas con su señora. Y vemos en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Corregir. ¿Para qué la palabra de Dios? Corrección, lo que dijo la chica. Tenemos que ver cómo estamos en nuestra vida espiritual, cómo estamos con Dios. Proverbios 3:12, porque el Señor corrige a los que ama como un padre corrige a su hijo querido. O sea que cuando hay una leve tribulación en nuestra vida, no tenemos paz, no podemos dormir a la noche. ¿Por qué no tenemos paz? Porque hay algo mal en nosotros. Hay algo que no está bien, cada uno sabe. Entonces esa falta de paz, y la Biblia me dice que Él es el príncipe de paz, y vino a traernos paz. ¿Por qué yo no tengo paz? No tengo gozo. ¿Por qué no puedo vivir mi vida plena con Dios? ¿Qué es lo que está pasando? El Señor quiere hacer algunos arreglos, tenemos que estar presentes a lo que el Señor quiere hacer. El Señor quiere realizar con nosotros diferentes arreglos. ¿Qué dice la palabra acerca del Señor Jesucristo en Isaías 9:6? En Isaías 9:6 dice que Él es la fuente de la paz. Yo teniendo a Cristo lo tengo todo. Él es la fuente de mi paz. No necesito de una persona que me dé paz, no necesito de una relación que me traiga paz, yo necesito de estar bien con Él. Yo estoy bien con Dios, voy a dormir bien a la noche, voy a saludar al vecino, voy a llevarme bien con todos. Yo estoy mal con Dios, no voy a saludar al vecino, me voy a pelear con aquel, y mi vida va a ser librado a que el Señor rompa la vasija. Entonces vemos, porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos títulos son del Señor, o sea que Él es la fuente de nuestra paz. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber. Nosotros somos, ¿qué dice la Biblia? Templo del Espíritu Santo. Esta es una casa, casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios, todos somos casa de Dios. Entonces la presencia de Dios no puede habitar en una persona que no está bien con Él, en donde la comunión con Él no está bien, donde hay algo que el Señor, por eso quiebra. Y ahí está cuando el creyente pasa por desierto, porque el Señor está queriendo corregir, hay algo que el Señor quiere sacar de nuestra vida. 1 Corintios 6:19, ¿qué nos dice 1 Corintios 6:19? ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿Qué quiere decir que nosotros no nos pertenecemos? Hay un ego adentro, hay algo que el Señor tiene que romper. ¿Qué es el ego de una persona? Muchos dicen el término el yo de la psicología, pero eso es verdad que existe adentro de nosotros un ego que se activa cuando no dejamos entrar que obre el Espíritu Santo en nuestra vida. No nos molestamos, por ejemplo, que alguien hable mal de nosotros. Nos molestamos porque estamos pasando una prueba que según yo, no, ¿por qué tengo que pasar yo si yo hace cuánto estoy sirviendo a Dios? ¿Hace cuánto voy a la iglesia? ¿Por qué yo? Yo que hace tanto tiempo estoy contigo. ¿Por qué yo? Entonces el Señor quiere ciertos aspectos de nuestra vida sacar. Dejarnos libre de impureza, nos va a purificar. Entonces, si nosotros sabemos que somos el templo, la casa de Dios, preguntémonos, ¿a qué cosas le estamos dando lugar que no son de Dios? ¿A qué actitud? ¿Hay algo que le estamos dando lugar que a Dios no le agrada? ¿Dejó de ser Dios nuestra prioridad? Ahí viene todo el problema. Cuando Dios dejó de ser nuestra prioridad, problemas. Porque no hay peor cosa que un cristiano que descuida su vida espiritual. Cuando uno descuida su vida espiritual hay vacíos. Yo me siento solo, necesito hablar con alguien, no puedo estar si no me llama fulano, no puedo estar si no me llama, porque hay un vacío y ese vacío solamente lo llena la presencia de Dios. No hay lugar para una persona que pueda llenar ese vacío. Ahora la pregunta es, ¿cómo es el modo de obrar de Dios?
Vamos a ponernos un poco escatológicos, ya que se habló de Mateo 24. Antes de que el Señor venga a reinar en el milenio, ¿qué va a pasar? Antes de que Él venga a traer su paz perfecta. Vamos a leer Isaías 32, del 17 al 18. Isaías capítulo 32, 17 y 18. ¿Qué es lo que va a pasar antes de que el Señor venga a reinar en el milenio? Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Nosotros cuando leemos esto queremos ya que el Señor venga y que habitemos ya en los lugares de reposo. Yo ya quiero que el Señor venga y habitemos en la morada donde vamos a tener paz siempre, sin las aflicciones del mundo. Eso va a ser cuando venga Cristo. Cuando venga Cristo vamos a habitar en morada de paz y ya no va a haber la aflicción que hay en el mundo. Vamos a estar gozosos. Pero dice que para que ocurra esto, para que haya paz, tiene que venir la tribulación. La gran tribulación, no va a venir la paz. Antes de que venga, tiene que haber la gran tribulación, en donde se van a desatar los juicios de Dios. Van a ser derramados los juicios de Dios en la tierra. Los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, todo eso. Y después de ese momento de tribulación va a venir la paz. O sea, el Señor va a permitir ese momento de tribulación, de juicio, para traer la paz. Y leyendo esto, que este es el centro de mensaje, o sea que antes de que venga la paz, ¿qué va a venir? Va a venir el juicio. Acá está el quid de la cuestión, o sea, el centro de la palabra del día de hoy. Antes de que venga la paz, tiene que venir el juicio de Dios. Antes de que yo pueda dormir tranquilo en la noche, no tener insomnio, estar en paz en mi casa, tiene que venir el juicio de Dios en mi propia vida. Y cuando el Señor prende la lámpara y nos mira, a ver cómo estás, no nos va a gustar. No nos va a gustar que el Señor nos mire a ver cómo estamos, porque nosotros decimos, yo estoy bien con Dios, voy a la iglesia, me congrego, no estoy mal con Dios, pero Dios sabe. Entonces, ahí viene la palabra de Dios. Hay un despertador que es el despertador de Dios. Hay un despertador y está, vamos a leerlo en el libro de Hebreos, y ahí está el enfoque de la palabra de esta noche, el despertador de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 27, y ahí viene la palabra de Dios. Ahí viene la voz de Dios a hablar con voz de trueno, de relámpago y de tempestad, porque ante su voz tiembla la tierra. Entonces vemos Hebreos 12, 25 al 27. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que le amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar los cielos y la tierra y conmovió los cielos. Nosotros sabemos que cuando venga la gran tribulación va a temblar la tierra y se van a caer las estrellas del cielo, o sea, se va a conmover todo. Cuando la tierra es una simbología del creyente. Nosotros somos la tierra. Nosotros, los pastores, siembran la semilla en la tierra. Por eso algunos pastores dicen, algunos creyentes son buena tierra y otros son mala tierra. O sea, nosotros somos la tierra. Entonces, antes de que el Señor traiga la paz, va a venir su voz correctiva. Y dicen, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. O sea, tengan cuidado de no rechazar la corrección. Hace una advertencia. O sea que la voz de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? La voz sí, va a hacer sacudir la tierra y va a conmover los cielos en la gran tribulación. ¿En mí qué va a hacer? Va a sacudir mi vida. Va a sacudir mi vida. Vamos a andar tranquilos en nuestro diario vivir, en nuestra rutina diaria, pero cuando se aparezca, se revele la voz de Dios a nuestra vida, nos va a sacudir. ¿Y qué significa que la voz de Dios va a hacer temblar la tierra, que va a hacer temblar mi vida? ¿Y qué es eso? Nos va a hacer pasar por circunstancias que no vamos a querer pasar, porque estamos muy cómodos donde estamos.
Entonces, cuando venga la voz de Dios, nos va a sacudir nuestra vida, y lo que parecía nuestra seguridad acá en la tierra, Él la va a mover así, va a decir, esto no lo quiero para tu vida, no lo quiero, esto no. Y nos va a sacudir. Pero yo estoy bien así, es mi seguridad, es mi futuro. Este es mi futuro que yo edifiqué tanto tiempo. No te quiero en esto, porque yo me he revelado a tu vida. Quiero otra cosa, te quiero en otro lado. Entonces, las cosas que nosotros queremos hacer no van a salir. Se van a cerrar puertas, vamos a pasar por dolor, vamos a pasar incomodidad, pero es Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy en la voluntad de Dios, vengo a la iglesia, me congrego, estoy diciendo, Dios, háblame. Muchos cristianos dicen, Dios, háblame, quiero oír tu voz. Y el Señor le habla acá. Hay dos formas de que Dios habla. Dios habla acá y Dios habla en la circunstancia. En esa circunstancia que yo estoy pasando como creyente en Cristo, me está hablando Dios. ¿Por qué tu casa está como está? ¿Qué has hecho con tu familia? Por eso tu casa está así. ¿Qué has hecho? Porque siempre nosotros queremos echar la culpa a terceros, pero siempre nosotros tenemos un poco de responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos los creyentes de la casa. Entonces el Señor va a permitir ciertas cosas. ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter. Entonces, cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, Él va a llevar a cabo una decontaminación, nos va a decontaminar del mundo. Hay muchos cristianos que están muy seculares. Hay muchos cristianos teniendo como esta hermosa iglesia, están en el mundo, no valoran. ¿Cuántas iglesias yo vi? Vengan, hermanos, vengan, va a haber palabra de Dios. Vengan, congréguense. No, yo quiero comer con mi familia un asado. Y la prioridad no es Dios. Cuando Dios no es la prioridad en la vida de uno, el Señor va a mover, sacudir tu vida. Va a sacudir tus placeres. Va a sacudir esa persona que tenés tanto apegamiento, la va a sacudir de tu vida porque quiere hacer un plan. Tiene un propósito. Y el problema con nosotros como cristianos es que no terminamos de entender cuál es el propósito que tiene Dios con mi vida. No venimos a la iglesia para sentar y pasar horas. Hay gente que se está perdiendo, hay gente que no tiene quien le hable de Dios. Nosotros venimos a la iglesia para alimentarnos de Dios. Hay mucha necesidad afuera para que vengan creyentes a la iglesia a ocupar horas por costumbre. Hay necesidad. Y si hace mucho tiempo que están estudiando la palabra, es para llevar. Dice la palabra de Dios que el que quiera su vida, la perderá. Fíjense cómo quebranta el Señor al creyente. El que quiere su vida, yo quiero mi vida. Tengo mis planes. ¿Y los planes de Dios? Eso no es para mí, eso es para los pastores. Eso es para el diácono, eso no es para mí, no. Eso es para vos, para todos los que están acá. Todos tenemos un propósito. Ahora que en esta noche se revele el propósito por el cual el Señor te tiene. Podés hablarle a alguien, no necesariamente tenés que tener una iglesia, podés hablarle a alguien por teléfono, por voz, aconsejarle, ser consuelo de algún hermano. Hay muchas formas de servir a Dios. Pero cuando descuidamos nuestra vida espiritual, el Señor va a tener que sacudir. El Señor nos va a tener que sacudir para limpiar, quemar, sacar todo aquello que es del mundo, todo aquello que pertenece del mundo y dejar lo que es de Dios. El Señor va a tener que hacer una limpieza en nuestra vida. Dice que las cosas, sacar las cosas que son movibles, dice Hebreos, y dejar las que son inconmovibles. El Señor nos sacude porque quiere sacar las cosas del mundo y dejar para que permanezcan las cosas de su reino. No quieren nada, no sirven nada del mundo, por más que lo cesen, no sirve para nada. Por más que lo pongan en un paquete muy hermoso, no sirve. Si no es de Dios, no es de Dios. Entonces el Señor dice, yo voy a sacudirlo para remover las cosas que son visibles y para que queden las inconmovibles. Porque hay un propósito que yo quiero hacer con tu vida. ¿Y cómo va a llevar a cabo esta decontaminación que el Señor quiere hacer? Va a permitir ciertas circunstancias en nuestra vida que no nos van a gustar. Pero ¿cómo Dios es amor? Dios es amor. ¿Cómo yo voy a estar pasando si fui tanto tiempo a la iglesia?
Pero dice la Biblia que Dios es fuego consumidor y nadie es inocente. Solamente el Cordero, el Hijo de Dios que fue a la cruz es inocente. Nosotros somos todos culpables de que nacimos ya. Por eso tenemos que vivir dependientes de Dios. El Señor nos salvó, nos redimió, pero tenemos que luchar para permanecer. Él ya venció. La palabra ya está. ¿Pero por qué tengo tal problema? La palabra ya está, el camino se trazó. Ya fue todo dado. La armadura ya fue dada en Gálatas, ya está. Vayan y salgan afuera. Ya está. Pero el creyente no quiere su vida. Y dice, el que quiere de su vida por causa de mí, la perderá, dijo Cristo. El que ama su vida en este mundo por causa de mí, la perderá. Y el que no quiere hacer eso, bueno, paso, que siga el que viene. Yo sigo en la iglesia. Hay otra cosa que también hay una falsa, idolatría, pensar que uno, bueno, por venir a la iglesia ya está bien con Dios. El Señor nos quiere llevar a un nuevo nivel. El Señor nos quiere llevar a que le sirvamos de alguna forma, dando pancarta, hablando a un vecino, poniendo un megáfono en la feria. Hay alguna forma que el Señor nos quiere usar, pero el pueblo de Dios no sabe cuál es el propósito. Y esto es muy importante, porque si nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito con Dios, la prueba, la adversidad que pasemos, la enfermedad, el problema familiar nos va a sacar. ¿Por qué no sé por qué estoy en la cosa de Dios? No sé, yo estoy. ¿Pero propósito? No, yo quiero que me bendiga, Dios, bendíceme, dame el maná. Ah, no, propósito, no, eso no es para mí, no, es para todo el pueblo de Dios. Y si vos te consideras poco, el Señor te tiene mucho. Porque muchas veces nosotros nos dejamos calificar por la situación, no dejamos calificar por alguna circunstancia que nos marcó, pero nosotros no somos las cosas que pasamos, no somos las circunstancias que vivimos, nosotros somos hijos de Dios, de reino, con poder y autoridad. Es que solamente no queremos comprometernos con Dios. Entonces vemos que Dios va a quebrantar. En la Biblia vemos que habían cedros. ¿Qué pasó cuando la voz de Dios dice quebranta los cedros del Líbano? ¿Qué es el cedro? El cedro es la simbología de la gente soberbia, que está firme en el mundo, bien anclado al mundo. Y no quiere salir de ahí, tiene su propósito en este mundo. Y cuando una persona desoye la voz de Dios, escucha el mensaje pero lo rechaza, viene la voz de Dios y parte los cedros, dice. ¿Qué es el cedro? La soberbia de raíz. ¿Y cómo cae el árbol? Cae. En cambio están los otros árboles que no son cedro, están inclinándose ante Dios. Pero el cedro es conocido por la soberbia. El cedro es fuerte, un árbol ancho, bien follado. ¿Y qué hace? Ante la voz de Dios no se inclina, entonces viene la voz de Dios y lo arrae de la tierra. Por eso, cuando habla la voz de Dios, quebranta los cedros del Líbano, nos desarraiga del mundo. La voz de Dios no es cualquier voz. La voz de Dios va a producir un cambio, nos va a sacudir de donde nosotros estamos. Ahora bien, hay muchos cristianos que son como los cedros. Cuando Dios habla va a producir un cambio, va a irrumpir en nuestros planes. ¿Qué hace Dios cuando irrumpe en nuestra vida con su voz? Va a irrumpir en nuestros planes. Tus planes no son mis planes, tu camino no son mis caminos, tengo algo mejor para vos. El Señor nos dio libre albedrío. O lo tomo o lo dejo. Igual sigo estando con Dios. Pero la circunstancia apremia, la circunstancia va a venir, el mal momento va a venir, pero porque Dios lo va a permitir para llevarnos al propósito que Él tiene. Hay algo más, un nivel más. Pero nosotros nos conformamos y no queremos quedar en el nivel 1. Cuando Dios hace rato nos quería usar, el Señor hace rato quería hacer cosas con nosotros y nosotros como los cedros no queremos escuchar. Entonces esa situación va a generar dolor, pero esa situación que va a traer a nuestra vida
está preparada divinamente por Dios. No es una situación que nos va a venir y nos va a sacar. Dice la Biblia que el Señor no nos da cosas que nosotros no podamos soportar. O sea, va a ser una situación divinamente preparada para cada uno. No va a ser algo que yo no voy a poder soportar. Entonces el Señor por eso nos dice, ¿qué nos dice el Señor para estos tiempos que Él nos quiere sacudir y sacarnos de donde estamos? Santiago 1:2 dice, tengan por sumo gozo, y ahí viene la palabra, tengan por sumo gozo, Santiago 1:2, cuando se encuentren en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo cuando se hacen en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir gozo? Y alguna gente se burla del Evangelio y dice, son masoquistas, o sea que cuando sufren tienen gozo. Y no es así. Nosotros tenemos que aprender a mirar la circunstancia horrible que estamos pasando y ver detrás de esa circunstancia el propósito de Dios. Cuando yo aprenda a mirar detrás de lo que estoy pasando el propósito de Dios, voy a tener gozo. Si no, ¿quién va a tener gozo pasándola mal? Nadie. Vamos a llorar, vamos a sentirnos mal. Pero yo tengo que mirar, ustedes, a ver, el apóstol Pablo, el apóstol de apóstoles, que hablaba de Cristo, era pegado con vara de acero, era pegado con vara. Una vara que te pega en el cuerpo, ya te deja muerto. O sea, ¿qué es lo que le hacía el apóstol Pablo? Bancarse, aguantarse tanto azote. La gracia de Dios. Si ese hombre no estaba bajo la gracia de Dios, ya se iba a morir. Fíjense la importancia de estar bajo la gracia de Dios, aguantar. El Señor nos va a ayudar en esa prueba. Yo no voy a poder pasar esto me puede. Pero cuando nosotros estamos bajo la protección de Dios, la gracia de Dios es lo que lo mantiene y no tiene la cabeza en alto. Cuando nosotros queremos tirar todo, decir, no predico más. ¿Cuántas veces me pasó? No, predico más. Esto ya no puedo. Pero hay algo, como decía Jeremías, hay algo adentro. Hay algo adentro que me dice, por más que yo me quiera jugar a ser Jonás, tenés que ir a predicar, andá. Pero me pasó esto, andá. Incluso hoy tuve tribulación, pero yo dije, voy a venir. ¿Por qué? Porque preparé esta palabra y la palabra se reveló. Porque siempre que uno predica, va a ser probado por lo que va a predicar. Entonces, ¿qué tenía que demostrarle yo al Señor? Que lo que yo, poner por obra lo que yo iba a hablar. Entonces dije, voy a ir, no importa, voy a ir. ¿Por qué? Porque yo estoy comprometida con Dios. Él me da la fuerza, no soy yo. Hay algo adentro. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, hay algo adentro que te va a hacer hablarle al vecino, te va a hacer hablarle a alguien, te va a hacer bueno con alguien que por ahí no te saluda. Hay algo adentro. A llamarle a esa persona que no te soporta por teléfono, vas a marcar, hola fulana. Sí, mirá, quiero arreglar con vos las cosas, porque es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. O sea, tengan por sumo gozo cuando se encuentren por diversas pruebas. ¿Qué significa tener gozo en medio de la adversidad? ¿Qué nos quiso decir el apóstol? ¿Acaso nos está diciendo que nos alegremos por el dolor que estamos padeciendo? No. Lo que nos está queriendo decir es que nos alegremos por el fruto que vamos a dar, por el propósito que Dios nos va a producir en nuestra vida. Que nos alegremos porque vamos a dar un fruto, vamos a tener carácter, ya no nos vamos a doblegar frente a los problemas, no vamos a ser niñitos llorones que ante los problemas vamos a llorar y no vamos a poder estar, vengan hermano, ore por mí, no me siento bien, no vamos a tener autoridad. Pero siempre que nosotros sepamos pasar la adversidad. Entonces, de lo único que nos podemos alegrar en tiempo de prueba es por el propósito de Dios. Lo único que nos sostiene es el propósito de Dios. ¿Cuál es el sostén del gozo? ¿Cuál es el sostén del gozo? El propósito de Dios. No hay otra cosa. Por eso el apóstol Pablo dice, estén gozosos siempre. Estén gozosos siempre. Pero ¿cómo si en este mundo tengo aflicciones, tengo problemas, no sé cómo llegar a fin de mes, no sé qué va a ser de mi vida? ¿Cómo tener gozo siempre? Tengan gozo siempre
Porque el fundamento del gozo es el propósito. Cuando uno sabe cuál es el propósito por el que está en la iglesia, va a pasar todo. Si yo no sé por qué vengo a la iglesia, y vengo porque acompaño a alguien, y vengo porque acompaño a mi mamá, vengo para que no se enoje fulano. Esas personas que son así, por eso escuchamos testimonio de hermano que dice, fulano dejó la iglesia, no se congrega más, fulana dejó la iglesia, no se congrega más, porque no saben por qué estaban en la casa de Dios. Entonces a Satanás le es fácil sacarle, este tontín no sabe por qué está con Dios, y le vienen pruebitas y se va. Cuando uno sabe, el apóstol era un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Su vida no le pertenecía a él. Ya murió a su ego, hablaban de él. No tenía el ego herido. Le apedreaban, no tenía el ego herido. Pasaba y pasaba porque sabía dónde estaba parado. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía quién era el que le encomendó la misión, que le encomendó que tenía que hacer. Por eso no pudo nunca sacar, por eso él llegó al final de la carrera. Y el hermano compartió en Hechos 20:24 que terminemos con gozo la carrera. O sea que me está diciendo que el gozo es el propósito de Dios, porque ¿qué nos está diciendo hoy la palabra? Que tenemos que terminar con gozo la carrera. Vemos que el apóstol Juan, en Juan 15:11, le dice a la gente, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido y su gozo sea cumplido. El gozo es algo que se tiene que cumplir en nuestra vida. El gozo es algo que se tiene que cumplir en nuestra vida. El fundamento del gozo es el propósito. Y si nosotros vemos ¿a quién le hablaba el autor de Hebreo? A gente que tenía problemas y no sabía qué hacer. Gente cristiana que decía, no sé qué hacer, estoy con Dios, pero esta es mi circunstancia. Estoy con Dios y la gente dice, ¿dónde está tu Dios? Mirá cómo vivís vos. Entonces esa clase de gente tenía el autor de Hebreos. Y Juan, que le dice que el gozo de Dios se ha cumplido, tenía creyentes que eran perseguidos por causa de su fe. ¿Cómo van a tener gozo si le quieren cortar la cabeza? Tengan gozo, que el gozo de Dios se ha cumplido en su vida. Pero nos está siguiendo el emperador que nos quiere matar por causa del evangelio. El gozo se tiene que cumplir en su vida. El propósito de Dios es que nosotros vivamos la vida acá en esta tierra con gozo y terminemos la carrera con gozo. ¿Por qué? Los frutos del Espíritu dice amor, paz y gozo. O sea, que si yo no tengo gozo, no tengo paz y no tengo amor, no voy a poder alcanzar el propósito de Dios. Ese es nuestro caminar. Ese es el caminar del cristiano. Tengo paz y gozo. Si no tengo paz y gozo, no voy a cumplir ningún propósito de Dios. No voy a ver la obra de Dios ni siquiera en mi familia, por más que ore. Porque el Señor no puede revelar a una persona que tiene que quebrar. El vaso tiene que quebrar. Va a mover ante la voz de Dios, tiembla la tierra. Nos sacude el Señor hasta que entendamos por qué Él nos amó, por qué te llamé. ¿A cuántos hay hoy de acá que yo le pregunto por qué el Señor te llamó? A ver, ¿cuántos saben cuál es su propósito? Ojalá que sean muchos, porque el vecino dijo que es una iglesia, va a entrar a un lugar, nunca fui a un lugar que me digan así, una iglesia muy bendecida. Y yo dije, bueno, de buen testimonio, me puse contenta. O sea que acá hay gente que sabe por qué el Señor les amó. Gloria a Dios. Porque he ido a lugares que la gente no sabe ni por qué está sentada en el banco. Y a esa gente es, ¿cómo decirlo? Una presa fácil del enemigo porque le va a querer sacar con alguna pruebita, alguna discusión. Me ofendieron, me lastimaron. No es para mí. Me dijeron así, no voy a seguir más. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no lo paró en el momento que el ego? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no paró esta situación? ¿Por qué estoy pasando esta enfermedad? ¿Por qué no tengo plata? ¿Por qué no tengo amistades? Porque el Señor nos quiere mover. Hay algo. Nosotros tenemos algo
muy adentro que el Señor nos quiere cambiar. Y cuando el Señor toque eso que quiere cambiar, que es el ego, nuestro egocentrismo, el yo, y no van a ser tiempo lindo, van a ser tiempo de dolor, de soledad, no nos van a hablar nadie, no va a sonar nuestro teléfono. El Señor nos va a llevar a una soledad espiritual, a un tratamiento a solas con Él, y nos vamos a tener que escuchar bien la voz de Dios y aprender a estar solos a escuchar qué es lo que quiere Dios. Y nos va a sacar esa dependencia que tenemos de la gente. Hay mucha gente que está apegada con gente, mucha gente apegada a actividades que no son de Dios. Hay mucha mundanidad, hay muchas cosas que el Señor quiere remover. Entonces dice la voz de Hebreo, el libro de Hebreos, cuando la voz de Dios habla, tiembla la tierra y se conmueve los cielos, para remover las cosas que se ven y dejar las que no se ven, las espirituales. Nosotros andamos por fe, no andamos por vista. Por eso el Señor quiere remover lo que no es de su reino y dejar las cosas espirituales. Las únicas cosas que tienen que permanecer en el creyente son las del Espíritu, porque esas nos van a alentar en el momento que nosotros no podemos seguir más. El gozo es lo que nos sostiene. El gozo es lo que sostiene nuestra vida. Entonces vemos que el apóstol, ya sea el apóstol Pablo, aprendió a tener paz aprendió a tener paz y gozo en medio de las aflicciones. Vamos a leer para ponernos en perspectiva, vamos a leer, y yo también voy a buscar 2 de Corintios 11, versículos 25 al 28. Y vamos a ver un hombre que era íntegro ante la presencia de Dios, un hombre que ya tenía clara lo que Dios quería de su vida, pero fíjense lo que dice el apóstol. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos 25 al 28. ¿Qué decía el apóstol? Nos habla de su sufrimiento. Y dice, los sufrimientos que he tenido por ser apóstol de Cristo. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. En trabajo y fatiga estaba el apóstol. En mucho desvelo no dormía. En hambre y sed, pasaba sed. En muchos ayunos, en frío, pasaba desnudez. Frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias, porque él tenía el propósito de llevar la palabra de Dios a las iglesias. Sabemos que el apóstol sufrió todo esto siendo un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor va a permitir para sacudir y que quede, porque el apóstol Pablo era una persona como nosotros, lo espiritual y lo que es visible y secular y mundano y cultural lo va a sacar. Y hay 2 formas que Dios habla. Dios nos habla a través de su palabra. Pero si nosotros hemos oído sordos a su palabra, va a permitir circunstancias, porque el Señor sí o sí nos va a llevar al propósito por el cual nos hizo nacer en esta vida. Sí o sí se tiene que cumplir. Y la jovencita recién dijo que estamos en los últimos tiempos. Tiempos donde el Señor quiere preparar a su iglesia porque son los tiempos finales. Entonces, ¿cuál es la palabra del Señor? ¿Cuál es la palabra del Señor en esta noche? Cuando la voz de Dios habla, nadie se puede resistir a la voz de Dios. Si ahora nosotros salimos, ¿qué habló? ¿Qué sabe de lo que habló? Yo hago la mía. Yo hice muchas veces esa. Lo toman muy en serio la palabra. Yo tengo mi vida. Salgo de acá, de la iglesia, y tengo una vida. Y no. Yo recuerdo una persona que le hablé la palabra de Dios y me dice, muy linda la palabra, pero vos sabés que yo tengo mi vida.
Porque dice que el cristiano tiene su vida, yo tengo mi vida, mi mundo, mis cosas. Entonces yo le dije, mira, pasaste 20 años en la iglesia y no le conoces a Cristo, porque Él dice, el que quiere su vida por mí la perderá. Pero no es tan así, yo quiero mi vida y después en la iglesia cumplo y después afuera salgo, entro, salgo y entro y... No. Entonces cuando es así el Señor va a remover, va a sacudir. La voz de Dios va a sacudir lo que no es de Dios y va a dejar las cosas que son inconmovibles, las espirituales, inconmovibles, las que nosotros no vemos. Las cosas que nosotros no vemos, esas son las que va a dejar, para que terminemos con gozo la carrera. El fundamento del gozo es el propósito. Yo hoy en esta noche sé cuál es mi propósito en esta vida por el cual el Señor me permitió nacer. Entonces puedo decir que tengo una garantía de que voy a terminar con gozo la carrera. Sé mi propósito, sé lo que tengo que hacer, se va a venir lo que se venga, pero nada me va a apartar de las cosas de Dios, porque sé dónde estoy parada. No por sabiduría humana, sino por sabiduría de Dios. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por esta revelación de tu palabra, Señor. Manifiéstate en cada uno de los hermanos en esta noche, Señor. Hazles saber cuál es su propósito. Y si saben cuál es su propósito, que empiecen a ensancharse, Padre, a ensanchar estacas, Padre. Bendice su vida, Señor. Bendice su vida, bendice esta iglesia, bendice este ministerio, bendice los pastores, bendice su familia, el ministerio radial, que se sigan expandiendo, Padre. Te doy gracias porque es una iglesia que tiene buen testimonio. Te doy gracias, Señor, por cada hermano, porque me han permitido, Señor, compartir. ¿Quién soy yo para compartir tu palabra? Pero tú lo has permitido, Padre. Tú así lo has querido, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad. Bendice a tus hijos que vuelvan a su casa con una determinación de lo que es estar en tu casa y vivir en tu propósito. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.